gracias por estar aquí presencialmente y a la gente que está participando online a través del Zoom. Hoy día vamos a dar inicio a una nueva sesión de los diálogos interdisciplinarios de IA, Mente y Sociedad, que es una serie de eventos que estamos haciendo desde el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, que es una colaboración entre dos de las líneas de investigación del centro, que es la RL1 y la RL3 y la RL5, que tratan sobre la inteligencia artificial centrada en personas, la RL5, y la inteligencia artificial como inspirada en el cerebro, que es la RL3. Y hoy día tenemos el placer de tener un panel de lujo de puros investigadores del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, donde vamos a estar hablando sobre IA agéntica o Agentic AI, y la idea de este evento es aprender un poco de qué se trata eso y además de cuáles son los desafíos tanto técnicos como éticos que vienen asociados a este nuevo movimiento, nueva ola de formas de hacer inteligencia artificial. Y entonces les voy a presentar a nuestros invitados y nuestros invitados. Primero, aquí a mi izquierda está Gabriela Arriagada. Gabriela es filósofa de aquí de la Universidad Católica y tiene un máster y un doctorado. Su doctorado lo hizo en filosofía en la Universidad de Leeds. Y hoy día es profesora asistente del Instituto de Éticas Aplicadas y del Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional de la Universidad Católica, y además investigadora joven del Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Muchas gracias, Gabriela. También está a su lado Felipe Bravo Márquez, que es académico de la Universidad de Chile. Felipe hizo su doctorado en la Universidad de Waikato y es investigador principal del CENIA, y es investigador también del IMFD, que es un instituto milenio también asociado a datos en nuestro país. Además, es el director del IDIA, la Iniciativa de Inteligencia Artificial de Chile. Y más allá, al final de la mesa, se encuentra Álvaro Soto, que es el director del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, es académico del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad Católica e hizo su doctorado en Computer Science en Carnegie Mellon University. Con este panel de lujo que tenemos hoy día, y que les quiero dar un aplauso para darles una bienvenida. Vamos a empezar entonces el panel, y la primera pregunta que les propuse a todas las personas que están aquí, y le voy a pedir a Felipe que nos dé el inicio de la respuesta, y después cada uno puede ir haciendo sus propias intervenciones. Básicamente, la pregunta básica, ¿no? ¿Qué es Agentic AI? ¿Y cuáles creen, y si es que creen que es realmente un cambio significativo en la inteligencia artificial o quizás en el impacto de la IA hacia la sociedad o las personas? Ya. Gracias por la pregunta, gracias por estar acá, esa invitación. Si uno toma cualquier libro histórico de inteligencia artificial, eso Russell, la primera edición, todo es agente. La idea de la IA es un agente que puede resolver problemas, y agencia tiene esta capacidad de poder tomar acciones. Entonces, son máquinas que tienen agencia, que tienen capacidad de tomar acciones. Entonces, el sueño de la IA siempre ha sido crear agentes autónomos que pueden, dado un objetivo, decir, tengo que hacer tomar todo este paso de acciones para poder resolverlo, en el amplio sentido de la palabra. Eso podría pasar en el mundo físico, pensamos en robots, o en el mundo digital, un agente digital que se mueve en un mundo virtual, supongamos la web. Ha tenido siempre como mucha expectación de que algún día se va a poder lograr realmente un agente digital. Voy a hablar del mundo digital porque robótica hace poco, ahí Álvaro puede complementar. Alguien que pueda resolver los grandes problemas que uno tiene en el mundo digital. Yo quiero ir al doctor, cuál es el más barato que puedo tener, resolver el problema, quiero escribir un mail a tal persona, arréglamelo, y no tenga que uno estar planificando paso por paso para resolver un problema. Y hay momentos que se ha pensado que eso se podía resolver, hubo un tiempo que están los sistemas expertos basados en una descripción súper lógica de qué son las acciones, en dominios súper limitados, algunos casos de éxito hubo en temas de salud, medicina, pero súper acotados. Después de los 90, 2000 salió todo el tema que la web podía, esta red de documentos que se conectan, poder tener una semántica más formal, donde digan, por ejemplo, dónde está la información, y uno podría ser una especie de buscador inteligente que recorra la web y tome acciones por uno, que tampoco funcionó porque nunca tenemos una máquina suficientemente elegantes para poder representar lógicamente la web y tomar acciones. Y parece ser que ahora, con las propiedades emergentes de los grandes modelos de lenguaje, todo el problema complejo que es cómo yo defino qué es una tarea,
en el amplio sentido de la palabra y la subjetividad del lenguaje, cómo yo defino qué es resolverla exitosamente, parecería ser, hay luces de que podría acercarse un poquitito usando LLMs. Entonces la gente está hablando de agentic AI hoy en día, es básicamente, yo tomo un LLM, sé que el LLM tiene estas propiedades emergentes de que yo le puedo pedir que resuelva cosas a las cuales no fue entrenada, y lo que yo le digo es, estas son todas las herramientas que existen, calculadora, buscador, pedir hacer un appointment en el banco, hacer una cola, imaginémonos en un mundo más complejo, en un mundo militar podría ser ejecutar un arma, podría ser en redes sociales postear un contenido, así de amplio sentido podría ser las herramientas, y esta máquina puede hacer planificar, que es una tarea súper seria en IA, que planifique la serie de actividades y que ahí en el cambio brutal, que tome acción. El LLM no solamente me genera palabras, sino que me genera acciones a ejecutar, y yo le doy la agencia, o sea, el programa computacional donde vive el LLM, yo le doy espacio para que ejecute programas. Y así lo dejo autónomamente que ejecute programas, que tome las salidas de esos programas y los incorpore al prompt y vaya tomando acciones hasta que autónomamente resuelva, diga, resolvió o no resolvió el problema. Súper. Oye, pasaste a dejar por ahí el tema como de la robótica, ¿no? Y entonces quiero preguntarle ahí a Álvaro si nos puede iluminar la conversación respecto de la IA argentina en ese mundo. Ok. Bueno, yo creo que está muy lindo lo que esto tiene que ver con bueno, me interpreta, también me interpreto en sus gracias, que le dio gracias a todas, como también me interpreto. Y gracias por la invitación y gracias por la invitación. En términos de cómo eso extrapola al mundo físico, quizá más que ir a Agentic, es como los modelos actuales que hacen inferencia o algún tipo de razonamiento en el mundo de texto o en un mundo multimodal de texto e imágenes, extrapolan al mundo físico, ¿no? Sin dejando la parte de Agentic. Y lo ideal, el estado del arte es que extrapolan relativamente pobre, ¿no? Lo que aprenden del mundo simbólico, principalmente del texto, captura alguna parte de la diferencia del mundo físico, pero es bastante incompleto. Si uno lo piensa, es como que yo voy a aprender del mundo, pero solamente voy a leer libros para aprender del mundo, ¿ya? Es un poco lo que hace un LLM, ¿no? Y de repente te voy a dar algunas ilustraciones en el libro, te voy a mostrar imágenes, ¿ya? Sea un modelo modal. Lo sorprendente es de que mediante el estudio simbólico, el estudio que aparece en el lenguaje, aprendo el lenguaje y aprendo eso, aparecen propiedades importantes de alguna de las leyes que rigen el mundo físico, ¿ya? Pero pareciera ser que es incompleto, ¿no? Pareciera ser de que para poder capturar una mayor profundidad de algunas propiedades del mundo físico, ¿ya? Es necesario algún tipo de información. ¿Qué propiedades me refiero? No sé, a distancias relativas, por ejemplo, ¿no? Que yo de pronto, no sé, sé que algunos de ustedes están más atrás que otras personas, ¿ya? Que cuando yo quizás me voy a parar allá ahora atrás, imagínate, desde acá tú estás más cerca mío que tú, ¿no? Pero si yo pongo en el medio de los dos, eso cambia, ¿no? Toda esa parte de razonamiento e inferencia en el mundo físico parece ser que es difícil de capturar si es que uno solamente se lee un libro, ¿ya? No emerge en estas capacidades de razonamiento, capacidades más profundas de razonamiento físico. O sea, hay un gap entre lo que estos modelos pueden aprender hoy, donde estudian masivamente texto e imágenes, principalmente texto, pero también imágenes, de las capacidades de razonamiento en un mundo físico. Entonces, si partimos de ahí mal, ahora los agentes que están alimentados por esos modelos también van a tener esa carencia, ¿no? ¿No? Ahí para la discusión, ¿no? Para mí. Entonces yo siento de que ahí todavía hay un desafío. Ahora, ¿cómo podemos resolver esos desafíos? Como otra pregunta, pero... Súper, entonces nos queda claro, parece que hubiera, como siempre quisimos, estamos un poquito más cerca por los LLMs, pero el traspaso como hacia lo físico o hacia lo espacial todavía está ahí como un desafío técnico. Y entonces, Gaby,
cuáles son los desafíos como éticos y si es que ves ahí en este acercamiento hacia lo agéntico, gracias a los LLMs y en el espectro de lo que parece que sí estuvieran siendo capaces de hacer, ¿qué desafíos éticos pasan ahí? ¿Y eso es un salto de verdad? ¿O esto de la agencia y la autonomía quizás no es tan importante desde ese punto de vista? Esto es súper entretenido, encuentro yo, de analizar, precisamente porque estábamos acostumbrados, si bien como decía Felipe, siempre ha estado esta noción de agencia, siempre ha estado esta noción de establecer la capacidad de realizar tareas. ¿Sí? Eso, un agente es capaz de realizar tareas, pero parecen haber cambios categoriales a medida que avanzamos en que cuando esa agencia que era capaz de replicar una tarea es ahora también capaz de llevarla a una acción concreta, es como subir una categoría en la escala de agencia. Y eso genera muchos debates en todo lo que tiene que ver con qué vamos a entender entonces por un agente, porque efectivamente el debate que teníamos hasta ahora es que un agente nosotros le delegábamos ciertas cosas, pero establecía ciertos límites, que hacía que el control humano fuese bastante claro, directo y hasta cierto punto limitado. Pero cuando empezamos a jugar un poco más con esas barreras, se nos abren oportunidades, se nos abren caminos que nos llevan también a cuestionarnos, bueno, ¿cuáles van a ser entonces las decisiones? ¿Cuáles van a ser esos límites? ¿Cómo vamos a estar pensando en esto? Y uno de los grandes debates que se está viendo ahora en Agentic AI en términos de responsabilidad y debates éticos tiene justamente que ver con que vamos a tener que un poco cambiar el foco ético. El foco ético hasta ahora se ha centrado en lo que funciona, lo que tenemos, el presente, ¿ya? Es una ética presentista. Es decir, esta es el tipo de inteligencia artificial que tenemos, este es el tipo de conflictos que nos genera, así las personas lo están usando y tratamos de regular y ver qué pasa. Pero cuando empezamos a hablar entonces de este nuevo cambio categorial de agencia, los debates también están circulando en deberíamos entonces pensar en una ética un poco más previsoria y que nos permita adelantarnos a futuros morales, ¿ya? O sea, ahí sale mucho el concepto de la imaginación moral, ¿ya? Que en los ambientes sociotécnicos que entendemos todas estas transformaciones como futuros donde la inteligencia artificial ya no opera en el laboratorio, ya no opera en círculos matemáticos, ya no es simplemente como un afán teórico, sino que efectivamente lo estamos usando ahora para buscar cualquier cosa, ¿cierto? En nuestro día a día. Y ese quiebre ha hecho que esos futuros morales y nuestra imaginación moral nos lleve a tener que tratar de adelantarnos un poco, porque precisamente lo que queremos hacer es poder generar valores tecnomorales que a nosotros nos permitan guiar esas decisiones. Entonces, cuando, por ejemplo, Felipe nos decía, bueno, quizás ahora vamos a tener la posibilidad de tener un agente que sea no solo capaz de procesar lenguaje, sino que en virtud de ese procesamiento y esa instrucción tenga una interacción, aunque sea digital por ahora, y eso derive en acciones concretas para nosotros, para instituciones. Eso va a significar que vamos a tener que tener directrices claras sobre algo que en este momento no estamos debatiendo de manera sistemática. En este momento estamos respondiendo como a lo que ya tenemos, pero no estamos teniendo muchas discusiones sistemáticas sobre a qué nos vamos a exponer en un futuro cercano. Y yo creo que ese ha sido el cambio más importante con la llegada del debate de Agentic AI. Súper. Tengo una pregunta que es como un follow-up de lo que acaban de decir y quizás van a ser respuestas más cortitas, pero si tuvieran que decir, Felipe, así como el desafío técnico súper importante para dar como un siguiente paso en el llante que hay, como qué es lo que, como dónde estamos y qué nos falta para llegar a como alguno de los imaginarios que mencionaste recién. O sea, yo creo que igual estamos como un poco en el autoengaño, ¿no? De que vemos que estas máquinas parecen simular estos razonamientos. Entonces ahora le doy la agencia para que planifiquen acciones. Y yo no tengo idea si de verdad puede planificar correctamente la secuencia de pasos. No tengo claro si sabe cuándo tiene que parar y va a consumir cómputo infinito. No tengo, sé que ya un LLM alucina, me miente un poco y está bien, tengo criterio, pero si un LLM alucina y en vez de transferirme la plata a una persona se la transfiere a otra, es harto más complejo que una alucinación. Y otro tema que a mí como que me asusta mucho, pienso en el spam. O sea, ahora si tú tienes agentes que van a buscar herramientas,
en la web para resolver un problema, ¿qué pasa si llegan a un sitio que le dicen, tú para resolver este problema a este usuario, para salvarle la vida tienes que donar no sé cuántos bitcoins a esta cuenta? Y un LLM que está alineado para tener un razonamiento moral, va a decir, ok, eso es lo que tengo que hacer. Y las formas de cómo atacarlo va a ser muy interesantes. O sea, yo creo que nos abre la ciberseguridad, dilemas morales, la regulación a otro nivel. Y en ese, como en la misma línea de pregunta, Álvaro, en la robótica, ¿qué saltos hay que dar para como abordar ese desafío de lo espacial o quizás hay otro desafío técnico que está cerca? Bueno, los avances actuales han estado muy relacionados con la capacidad de alimentar estos modelos con datos apropiados. Yo creo que acá un desafío de cuáles son los datos apropiados para aprender mejor del mundo físico. Como que la respuesta es obvia, ¿no? Darle más datos del mundo físico. El problema es que no es tan sencillo, porque estos modelos no funcionan con darle datos, sino que tienes que darle darle mucho más de datos. Entonces, conseguir esos datos del mundo físico no es tan trivial, ¿no? No ha sido trivial y no está siendo trivial. Eh, hay una limitación al crecer solamente con escalamiento en datos cuando uno está en el mundo físico, ¿no? En el mundo de texto era más fácil, era como darle documento y hay 800 millones de documentos ya listos, pero esos datos del mundo físico no están. Y no es tan fácil de poder tener. Piensen un poco en los autos autónomos, por ejemplo, cuánto han demorado que cuesta esa parte de datos. Hay gente que dice, bueno, entonces hagamos buenos simuladores de la realidad. Y hay empresas hoy día de millones de dólares que están creando eso. Yo conozco dos casos, en un caso tienen inversiones de más de 200 millones de dólares en crear, le llaman modelos del mundo, world models, ¿no? Y aprender world models, pero aprenderlo mucho con creando mundos sintéticos. La industria de juegos ha sido una súper buena plataforma, porque la industria de juegos desde hace tiempo, antes de la IA, le estaba poniendo alto empeño en que las simulaciones fueran lo más realistas posible. De hecho, Nvidia así llegó a la IA, porque ellos estaban trabajando en las simulaciones de juegos que uno ve y parece que todo está tan real. Pero igual hay un gap, igual es súper real, pero no es tan real. O sea, es un camino, no es que aquí no está haciendo. Pero probablemente, bueno, lo otro es que alguien descubra nuevas teorías de cómo hacer los asesinos en el mundo físico se puede hacer más simple, sin tantos datos, sin tanto. Está abierto. Gaby, que hablaste un poco como de la imaginación moral, ¿no? Y esto de tratar de pensar en el futuro para poder como tener algunas formas de reflexionar críticamente incluso sobre el futuro. ¿Puedes elaborar sobre eso un poco más o quizás hay otros tipos de desafíos éticos que, como que se están abriendo o profundizando justo en este momento? Yo creo que hay un desarrollo operacional. Hasta este punto, lo que hemos estado o lo que hemos visto en relación a esto es como discursos de IA responsable, discursos de principios éticos, discursos de regulación, como que cada uno se hiciese cargo de un fenómeno desde su propia perspectiva. Y lo que hemos estado viendo es que efectivamente cuando uno se adentra en tratar de hacer revisiones mucho más ricas en un sentido tanto metodológico como de impacto, es que hay una necesidad, sobre todo cuando cambiamos al tema de la agencia, va a haber una complejidad en la autonomía relacional que un agente va a ser capaz de tener. ¿Ya? Esto no significa que, no sé, vamos a tener superagentes ni nada, sino que simplemente ese pequeño paso en el cual cambia esa interacción, ya nos enfrentamos a lo que fue en un paradigma en un inicio, como decía Álvaro, teníamos mucho texto, mucho entrenamiento a través de texto y ahora la base ya está haciendo casi todo lo multimodal. Entonces esos pequeños cambios hacen que, por ejemplo, cuando hablemos de ética en inteligencia artificial o un desafío ético, para mí ya no lo puedo concebir solamente desde el paradigma de la explicabilidad o qué hay en el modelo. No lo puedo entender solamente desde cómo vamos a manejar los sesgos, sino que ahora también se mete el tema de la seguridad, el control humano, todo lo que es AI safety, ¿cierto? Pero operan en un ecosistema, operan de una manera en la cual tenemos que entender cómo todas estas cosas garantizan una noción de responsabilidad asociada a ese funcionamiento. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos ahora, porque
hemos visto demasiada especialización en áreas relacionadas con el paraguas de IA responsable de ética, pero no están necesariamente cohesionadas y articuladas para hacer frente a todas aquellas cosas que vamos a necesitar a medida que seguimos viendo estos pequeños cambios categoriales, pero que a medida que avanzan, si no nos hacemos cargo de esa integración, yo creo que también nos vamos a encontrar con situaciones donde se nos va a hacer más difícil hacerle frente ecosistémicamente hablando. Súper. Oye, no, vamos como en la mitad ya del panel, entonces les voy a pedir desde ya que vayan preparando preguntas. Igual si es que en el Zoom tienen preguntas, yo tengo una pregunta más para cada uno de los invitados, pero después de eso vamos a abrir la discusión a toda la audiencia. Felipe, voy a ir con tu pregunta. Y muy conectado con lo que acaban de decir, de que se han ido viendo así como las diferencias significativas han estado en el instalamiento de los datos, de la capacidad de procesamiento. Y en ese sentido, mi pregunta ¿es eso también la clave para Agentic AI? ¿Va a ser tan importante el escalamiento en Agentic AI? Y entonces todavía tengo dudas si es que Agentic AI está aquí o si es que en realidad todavía estamos como creyendo que va a haber y todos tenemos como algún ejemplo imaginario de cómo es Agentic AI, pero todavía no lo vemos en la vida real. Y entonces, existe, es el escalamiento la clave para avanzar hacia allá y lo otro es si es que hay otros caminos que no sea el escalamiento, ¿cuáles son esos caminos? ¿Crees tú? Ya, o sea, primero, evidencia hay de que los agentes, que solamente que el modelo que digo yo, un LLM que tiene que resolver un problema y dice voy a planificar una serie de acciones que son llamadas herramientas para resolverlo, se ha mostrado que funciona como bien en ejercicios de laboratorio con modelos mucho más chicos que para el lenguaje. Entonces eso abre posibilidades de que uno podría, no un modelo no centralizado, sino un modelo distribuido, de que muchas personas tengan sus propios agentes y eso van interactuando en un mundo digital, tomando acciones. Ahora, si uno de verdad quisiera resolver el problema de planificación, que es realmente el problema de un agente, ¿cómo yo para resolver este goal, con toda esta lista de herramientas disponibles, o posibles herramientas que podría encontrar, defino la secuencia de pasos para resolver el problema? Es un problema que no es difícil de aproximar estadísticamente, que es lo que hacen los LLMs. Ahora, los LLMs a gran escala son muy buenos aproximando fenómenos complejos estadísticamente. Podríamos crear una base de datos donde tenemos un abanico gigantesco de problemas con datos donde sabemos cuál sería la serie de pasos correcta para resolverlo. Podríamos crear un dataset a la escala como la que tenemos del texto del mundo, con las acciones correctas, por ejemplo, que todo el día nuestros computadores graben lo que hacemos en el mouse para resolver cada problema, y eso se registre y entrene agentes complejos. Bueno, quizá eso es lo que hay que pensar. Hay una barrera de datos, también como en el mundo físico, de cómo tenemos datos a gran escala para que este enfoque más estadístico resuelva problemas, aproxime problemas que en verdad son mucho más complejos. ¿Cuál es la lógica de que los agentes estén funcionando mejor para modelos con modelos chiquititos en vez de grandes modelos digitales? O sea, el lenguaje es mucho más amplio, ¿no? Acá pareciera ser que a la gente uno le pide algo más acotado, que es planifica acciones, ejecútalas, y en base a la respuesta de esa acción, define la siguiente y dime cuándo parar. Que pareciera ser que lo puede hacer un modelo más especializado, más chico, que un modelo que puede hablar de cualquier cosa. Y en verdad mejor para eso llama a una herramienta, podría ser un LLM grande. Entonces uno puede pensar que todas las cosas pueden ser herramientas. Oye, y en ese imaginario, voy a cambiar mi orden de preguntas y le voy a preguntar a la Gaby. En el imaginario es que uno pudiese tener como sus propios agentes, ¿no? No sé, quizás que podemos tener, en vez de los grandes modelos de lenguaje, que son unos cuantos en el mundo, hubiera modelos de lenguaje especializados para cada una de las tareas. ¿Qué desafíos de gobernanza o de responsabilidad diferentes a los que estamos mirando ahora nos traería ese escenario? Es difícil, a mí me cuesta de repente también imaginarme esas cosas porque yo creo que nos pasó también cuando estábamos viendo el paso a la adopción de grandes modelos de lenguaje. El usuario hace lo que quiere.
Entonces, cuando tú me describes esto y me dices, yo te podría decir en un ideario, te podría hablar de gobernanza anticipatoria, te podría decir, podemos instalar esto que es, por ejemplo, se hace en análisis de riesgo, tener laboratorios de proyección, etcétera. Pero yo creo que uno de los grandes, por así decirlo, problemas que tenemos es la naturaleza de la interacción que tendríamos con esos agentes. Son agentes que van a ser interpretados por los usuarios como quieran, que van a enfocarles tareas e interpretarlas como quieran. Y ya hemos visto como un gran modelo de lenguaje que en estricto rigor no sería tan sofisticado como aquel agente que tú me describes, que sería mucho más específico, ya tiene consecuencias desastrosas por interacciones no mediadas, por interacciones manipuladas. Entonces, si a eso le agregamos un contexto en el cual tenemos imaginariamente, un agente que es hiperpersonalizado o específico, yo creo que también hay una contraparte de mayor vulnerabilidad asociada porque va a tener una interacción tan íntima en ciertos contextos, no estoy hablando solo con una persona, sino que estoy pensando, por ejemplo, en empresas, en instituciones, porque como va a estar delegado a cuestiones tan específicas, va a tener que manejar asuntos, contextos de información específica. Entonces, las vulnerabilidades tanto sistémicas en términos de seguridad, como también vulnerabilidades de interpretación, de transmitir o dejar ciertas tomas de decisión a esos agentes, hasta qué punto nos influencian a nosotros, porque acá también hay otro tema, que una cosa es lo que sea capaz de hacer un agente y otra cosa es como la devuelta que tiene hacia nosotros, porque la interacción es recíproca, no es solamente lo que nosotros le pedimos que haga, la interacción que tiene, cómo funciona y sus limitaciones, sino que también lo que nosotros queremos interpretar, entender o apropiarnos de esa interacción. Y ahí yo creo que el gran desafío, y yo creo que en el SENIA igual lo hemos estado conversando, es también cómo integrar estas perspectivas interdisciplinarias que nos ayuden a entender esos fenómenos. O sea, esto no lo vamos a entender únicamente desde el funcionamiento técnico. Tenemos que tener estudios sociológicos, antropológicos, psicológicos, de qué significa eso para que la técnica avance teniendo eso en consideración. Entonces, cuando yo les hablo de esta ética más futurista, que es proyectar hacia dónde queremos ir, implica que lo técnico esté de alguna manera vinculado a... Tú conoces muy bien esto, pero cuando pensamos muchas veces en estos entrenamientos hay un espacio constructo y hay un espacio de decisión, a dónde queremos alinearnos. Que ese espacio constructo, que es el ideal, que es lo que queremos construir y modelar, tenga ese input técnico, pero que tenga el fundamento social de aquello que es esperado o predecible en términos de interacción humana. Yo creo que por ahí va cómo podríamos llegar a hacernos cargo de algo como eso. Oye, con eso me das como un pie interesante para preguntarle al Álvaro cómo conectamos eso con un poco como el lema del SENIA, pero también como las preocupaciones que tú tenés sobre la inteligencia artificial y que esté como al servicio de las personas, ¿no? Y entonces, en este momento, ¿cómo ves el futuro en términos de las cosas buenas que nos puede traer la IA agéntica y también cómo asegurarnos de que eso tiene un fin, como decía la Gaby, o un imaginario hacia el cual donde queremos ir, que efectivamente logre ese beneficio hacia las personas y cuál es el rol que les toca a los centros, a las universidades, incluso como desde acá también. ¿Qué luces nos das? Una pregunta, hartas ramificaciones. Mira, voy a cambiar un poco tu pregunta. Está bien. Como que siento que acá, algo que yo pendiente un poco de lo que dijo Felipe. Aquí como que estamos todos en confianza, ¿no? Como son todos serios, somos poquitos, ya no hay mucha gente. Así que voy a discrepar un poco con lo que dijo Felipe, pero como para Estos son los paneles. los paneles, ¿no? Como para poner un poquito más de sustancia a esto. No, que me llamó la atención de que Felipe en su respuesta, yo estoy de acuerdo con él, de que una de las limitaciones actuales de los modelos es la parte de problem solving y planning, que no está solución de problemas de planeamiento, ¿no? Que no es algo que los modelos lo puedan hacer de forma muy robusta. Lo pueden hacer, pero carecen de cierta robustez, ¿no? Tú a veces le cambias un poquito las condiciones y esto que parecía la forma mágica como resolver el problema, le cambiaste un poquito las condiciones, no sé,
y ya no lo resuelve, lo cual hace que no sea muy robusto. Uno puede pensar ahí uno puede ser las razones de eso, pero claramente hay una limitante. Pero un poco lo que me llamó la atención de lo que esta es la discrepación. Es que dijo de que estos modelos estadísticos o que están basados en estadística, difícil que aprendan eso. Ahí medio discrepo, ¿no? Yo no llamaría a un LLM un modelo estadístico. ¿No? Básicamente, porque en mucho del aprendizaje de máquina, históricamente, sí, uno trataba de hacer funciones de probabilidad, ¿cierto? Y mucho de eso estaba basado en estadística, machine learning, o aprendizaje estadístico, ¿no? Pero una de las cosas que siento que ha sido fundamental para el éxito de los modelos actuales es que no necesariamente hoy día están aprendiendo patrones estadísticos. Y en eso creo que influyó mucho en el caso del LLM el aumento del contexto. ¿Ya? Cuando uno tiene frases cortitas, una modelación estadística funciona bien, ¿no? Word to vector todo eso, usaban mucho eso, pero cuando tienes que predecir la palabra 32.040, ¿cierto? En base a la anterior, esa frase no se ha escrito antes, ya, de hecho, porque probablemente nadie escribió eso igualito, ¿ah? Es único. Entonces, como que ellos ya no tienen estadística, ¿no? Y siento que en ese caso los modelos se vieron forzados, la matemática nos llevó subrayante a forzado a que esto con frecuencia no ando, ¿ya? Tengo que tener algún otro tipo de representación para poder darme cuenta que la palabra que viene es Carlos, porque fue Carlos el que llevó la cuestión para acá y llevó esto, porque si no, ¿cómo pongo Carlos y no pongo Manuel acá? ¿Ya? Y entonces de alguna manera eso sacó a las técnicas, digamos, de su zona de confort, de predecir frecuencia, ¿ya? Y lo llevó a tener que hacer una representación más profunda y que emergieran ciertas capacidades de razonamiento de estos modelos que guardan una mayor, podemos llamar, semántica de lo que sucede, ¿no? Entonces, yo siento que eso les da más posibilidades de poder resolver estos temas como planeamiento y solución de problemas. Tiempo para que repliquen. No quería elaborar. Es un dilema profundo este, o sea, al final es no resuelto, ¿no? Las propiedades emergentes de un LLM ocurren de verdad porque las existen o es realmente una ilusión porque ese volumen de datos y parámetros pareciera ser que las tiene o no las tiene y al final da lo mismo. Se aproxima también a algo que lo resuelve. Así que sí, pero hay limitaciones. A lo que ve si el LLM alucina hoy en día, ese es mi punto, en el mundo de las palabras, que ilusiona el mundo de las acciones, nos lleva a otro nivel de complejidad. Bueno, sí. Felipe, ¿puedes como refrasear cuál es la, las distintas, o la disputa que existe sobre las propiedades emergentes y como para que todas te tengamos bien claritas, como que... O sea, lo que se ve es que el LLM, al entrenarse a la escala de 70.000 millones de parámetros con todo el texto del mundo, hace esta cosa que se llama in-context learning, que es un concepto que en la literatura de statistical learning, machine learning nunca se había hablado. Era aprendizaje supervisado, o no supervisado. Una máquina para resolver un problema tiene que tener muchos ejemplos exactos del problema que tiene. En context learning yo le puedo dar el prompt, que Ana nació en Chile, le doy 1000 cosas más. ¿Dónde nació Ana? Me responde eso en el contexto. Entonces pareciera ser que a partir del contexto yo le puedo enseñar cosas y la máquina es capaz de adquirir conocimiento ahí sin cambiar su estado. Entonces eso te plantea un paradigma nuevo. ¿Ese paradigma nuevo se puede explicar o no estadísticamente? Hay un debate. ¿Es puro retrieval de información bien contextualizada o realmente existe este paradigma? Ese es el debate que hay. Entonces hay gente que es muy de la postura que esto es solamente memoria, pattern recognition, information retrieval, y otros dicen no, hay un patrón emergente que es distinto, que no se explica con la teoría actual. ¿Y tú? ¿Qué opino yo? Yo creo que es súper fácil caer en decir estas cosas son máquinas que no tienen representación del conocimiento, son memoriones, son statistical parrots. Y eso es como súper fácil tener esa postura. Y como decir, no, están limitadas. Claramente están haciendo cosas muy interesantes. Y al final, si el punto es una aproximación o no, yo creo que la práctica da lo mismo. Lo importante es lo que puede hacer, más de cómo lo hace. Pero no sabemos controlarlo. Podemos decir, oye, para que hagáis un razonamiento lógico de planificación, apaga esta neurona, prende esta otra, no tenés ni idea cómo hacer. Lo único que podéis hacer es pasarle datos para que haga lo que tú quieras y fine-tunearlo.
Y puede que se te vaya un caso. Queremos que tenga una moral, me consigo datos con la gente más barata que le puedo pagar, que me diga, esto está bien, esto está mal, la fine-tuneo. Y todo el rato he dado pruebas, lo lanzo al mercado para que lo usen millones de usuarios, todos me están funando porque hizo tal cosa, lo fine-tuneo para que no haga esa cosa. Pero va a ser una prueba de error infinita. Y ese es el único modelo que tenemos ahora para controlar estas cosas. A mí me encantó un chiste que vi hoy día en estas como redes que uno tiene, que era como, queremos saber si usted es un experto en Machine Learning. ¿Cuánto es 3 más 5? Y le decía, 1, no, no es. ¿Cuánto es 3 más 5? 4. ¿Cuánto es 3 más 5? Hasta que llegaba el resultado correcto y dijo, está contratado. Porque efectivamente eso se hace en Machine Learning. Es como estar testeando y llegar hasta al final hasta que el fine tuneo nos llegue al resultado querido. Perdón, pero es que me dio mucha risa. Voy a abrir el espacio de preguntas al público. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Nos dejamos debatir entre ellos. Dale. Bueno, gracias por el panel, estuvo buenísimo. Está buenísimo. Ya no sé, hablo. Cállense pronto la pregunta. Más que la pregunta es un comentario. Cállense pronto. Bueno, quería presionar un poquito por la pregunta sobre la definición, ¿no? Que me parece súper interesante. Yo soy filósofo, sí, siempre ese es un punto que me interesa, porque veo, por lo que veo, por lo que dijiste, Felipe, ahí digamos, cuando hiciste la primera aproximación, lo que entiendo es que el sentido en el que se llama agentes a estos modelos es un sentido un poco más estrecho que el que se usa, no sé, en psicología, en derecho, en filosofía, que es algo más simple, como agente en ese sentido básico, incluso no necesitas ni inteligencia artificial para tener algo así, que tiene que ver, bueno, no importa, con cosas más básicas, ¿no? Y entiendo que tiene que ver con esto de la planificación, ¿no? De poder y de ejecutar las acciones de manera como sensible a cambios que pueda haber en el contexto. Entonces, son dos preguntitas chiquitas. Una tiene que ver con que si esta falta de robustez no es algo necesario, una dificultad que sería necesario superar para que podamos hablar propiamente de agencia, como si piensan que es una condición o no, digamos. Y la otra, también por cosas que dijeron, me da la impresión de que esto sea agente, como opuesto a lo que ya teníamos antes, también tiene algo que ver con la noción de sentido común, digamos, extrateórica de agencia, que tiene que ver con que, bueno, hacen tareas que la gente a pie considera que es más parecido a hacer cosas que lo que hacía antes, que era simplemente como hacer cosas con información en el mundo digital. Acá es como, nada, me pueden sacar un turno, elegir un plan para Movistar o lo que sea. Pero eso parece que no implica como un cambio en la arquitectura o un gran salto, sino simplemente como una aplicación nueva de algo que ya teníamos antes. Entonces, ¿cuánto de eso hay? La idea tuya es como que robustecer la definición de qué ahora entendemos nosotros como un agente. Claro, sí, o sea, la primera tenía que ver con la definición, perdón, medio larga. Eso de la, Mi pan me da para una no, la primera solamente si esto de que son poco robustos, de que hacen el plan y cuando lo quieren ejecutar cambia un poquito el contexto y se rompe todo, si eso es algo que tendría que mejorar para que podamos hablar que realmente son agentes, digamos, en un sentido pleno o no, digamos. O sea, yo creo que ya al darles la agencia de que ejecuten herramientas, ya entramos al paradigma de agente. Ahora, ¿qué paradigma de agente tengo? Si, por ejemplo, puede aprender en el proceso o no, si tiene capacidad de reflexionar sobre la salida y cambiar su acción, ahí ya estamos refinando el paradigma de agente que tenemos. Y ahí hay literatura clásica de agente, la gente tiene memoria, no tiene memoria, hace reflexión, no hace reflexión, tiene capacidad de aprendizaje, no, tiene memoria a corto plazo, a largo plazo, se comunica con otra gente o no, ahí uno puede entrar en un montón. A esa pregunta y después tengo una de... Hola a todos, ¿cómo están? ¿Estamos online? Estamos online. Yo estaba hablando. Pero ese parte está grabado, es la gente seria que no vi. Los agentes, por Los mencionado, agentes. pueden ejecutar acciones en base a contexto, prompt, todo eso. Pero una cosa es que se equivoquen porque cometieron un error. Otra cosa es que cometen un error intencionalmente, con dolo o sin dolo. Y otra es que ejecuten acciones que no queríamos que ejecutaran. Como tres categorías de error. Y el otro día viendo una película decía, ¿quién es más tonto? El tonto es el que le hace caso al tonto. Entonces, en base a eso,
para mí la gente todavía no es inteligente porque no hace caso. Si fuera inteligente, ¿por qué debería hacernos caso? Y lo planteo así porque ¿quién de aquí siendo más inteligente que su perro deja que el perro lo mande? Entonces, claro, hay riesgo ético, riesgo de que se equivoque, que le transfiera a otra persona, pero el riesgo más latente es como que si realmente fuera inteligente, ¿por qué debería seguirnos haciendo caso y no tuviera autodeterminación? Y hasta que eso no pase, la gente no va a hacer lo que nosotros queremos. Pero cuando haga lo que nosotros queremos, ¿por qué debería seguir haciéndonos caso? Si es más inteligente. La pregunta. Yo no estoy tan de acuerdo con el supuesto tuyo de que el más inteligente es el que debe poner las reglas y le hacer caso, ¿no? Yo hace no mucho fui abuelo, ¿ya? Yo no me considero tonto, pero le hago caso a mi nieta en todo. En el fondo hay, de pronto cuando uno tiene un fin, ¿no? Un fin común, y ese fin común no solamente poder, ¿no? Pueden haber muchos otros fines. Yo creo que la inteligencia, de alguna manera, también está con darse cuenta de que la vida no es poder, ¿ya? Entonces, ese supuesto, no sé, no creo que si un agente o un humano es muy, muy inteligente, va a encontrar quizás otras cosas que lo muevan más que dominar o que otra gente menos inteligente le haga caso. ¿Ya? Es una hipótesis, por supuesto. Bueno, esa es un poco el centro de tu pregunta, ¿no? Sí. Que todavía a lo mejor no hace lo que queremos porque no logran un nivel de inteligencia. Claro, claro, en el fondo yo dudo de que... Pero cuando lo logren, inteligencia, ¿por qué claro, nos debería hacer caso y hacer lo que nosotros queremos? claro. Porque es inteligente, quizás haría algo que realmente diría, mira, te hago caso porque me encuentro que está bien, ¿no? Lo que dice. No necesariamente el tema de poder y ya tienen que hacer lo que yo digo y no lo que tú dices, ¿no? No siento que esa hipótesis sea la única válida, ¿cierto? Incluso creo que hay más potencial válido de lo que te decía antes, pero eso es una hipótesis. Quizás lo importante de lo que tú dices es de que ninguno de nosotros puede tener la seguridad de que eso suceda, ¿no? Eso da pie a que haya alguna probabilidad, yo creo que poca, pero existe, no cero, de que de pronto la máquina no nos haga caso, ¿no? Y quieran, por el contrario, de que nosotros le hagamos caso a ella en cosas que quizás no queremos hacer, ¿no? Que hay escenarios más complicados. Y dado de que eso, el no ponerle una probabilidad cero a ese evento, hace de que uno tenga que tenerlo en las preocupaciones, ¿no? Y ahí creo de que se abre ese debate importante acerca de en qué mundo, en qué proporción o en qué medida el hecho de ir creando esta agentic AI o AI con agentes eh, asume a que bajo ese escenario hayan riesgos que aumenten, ¿no? De que eso lleve incluso a situaciones que son que no queremos estar, ¿no? Entonces, entendiendo que le doy menos probabilidad, pero el hecho de no darle probabilidad cero, hace de que sea algo que tiene que tener preocupación, y creo que mucho incluso de este mismo debate con respecto a esta nueva forma de involucrarlos de ahí en nuestra sociedad con agencias, eh, claramente exacerba el riesgo de eso. A mí me gustaría como complementar, hay una discusión, ya es relativo lo que es viejo. Yo voy a decir que es viejo porque es del año 2006, ya cuando salió por primera vez un filósofo que trabaja la ética de máquinas, ya, y Machine Ethics o la ética de máquinas justamente tiene todo un área que se cuestiona qué es ser o qué podría ser una máquina que es un agente moral, ya. Usualmente esperamos que los agentes morales tengan intenciones. ¿Ya? Nosotros, nuestra moralidad nos lleva a reconocer que algo es no solo como una posibilidad, sino que hay una connotación valórica sobre por qué preferiríamos una cosa por sobre la otra. Es decir, por qué alguien, una máquina, quizás con cierto nivel de agencia y autonomía, sería capaz de decidir tener un objetivo o una finalidad que va a ser diferente a la nuestra, porque tiene un alineamiento valórico o moral diferente. Y en esa perspectiva, Morse lo que planteaba era que habían como 4 tipos de posibilidades de estos agentes éticos, ¿ya?
Uno era, lo tengo acá porque no me lo sé de memoria, pero uno tiene que ver justamente con agentes que son de impacto ético, ¿ya? Y los agentes de impacto ético son simplemente agentes que son capaces de alguna manera de generar impactos que tienen connotaciones éticas, ¿ya? Después tienes como agentes éticos que son implícitos, como por ejemplo automatizar un agente que sea capaz de generar un piloto de seguridad. Entonces, que se activa automáticamente cuando recibe una amenaza. Opera con una inherencia ética, pero no tiene una agencia directa, sino que el agente está asociado a eso que está implícitamente codificado en él como máquina. Después tienes agentes éticos que son explícitos, entonces ahí ya, por ejemplo, todo lo que podemos hacer como en su entrenamiento para formalizar, por ejemplo, que aplique un principio de utilidad para tomar una decisión. Y después ya tendríamos lo que en el imaginario sería toda esta idea de los full agentes éticos. Y ahí ya tú tienes una máquina que sería capaz de tomar una decisión completa. Y ahí yo creo que una distinción conceptual súper importante para la cual yo creo que todavía no tenemos consenso, no sé si lo vamos a tener algún día, es que usualmente asociamos que la agencia moral en su máxima expresión requiere sintiencia, requiere inteligencia. Y esos son dos conceptos que son altamente debatidos no solo en inteligencia artificial, sino que en ética, filosofía, neurociencia, etcétera, psicología. Entonces, yo creo que gran parte también de entender eso es cómo estos debates nos llevan a redefinir, bueno, ¿qué estamos entendiendo por inteligencia? Hay gente que le incomoda, por ejemplo, que hablemos de inteligencia artificial, porque si no hay inteligencia real, pero ¿qué implica esa inteligencia? Hay definiciones que nos permiten decir que son inteligencia o agente inteligente. Entonces, yo creo que acá hay una serie como de cosas que descomponer que nos permitirían acercarnos a poder entender ese fenómeno. Yo me inclino por la idea de que distinguiendo esos tipos de agentes y su codificación ética, podríamos hacer una distinción que nos permita decir, bueno, se alinea o no se alinea con ciertos valores que nosotros hemos codificado o no. Y mientras haya algún nivel de programación y control en esa autonomía, no veo por qué eso necesariamente tendría que ocurrir, porque en mi imaginario vamos a ser lo suficientemente hábiles e inteligentes para prevenir que algo así ocurriera. Pero hay que ver eso. Bueno. Voy a tomar la pregunta online y después tomamos la tuya. Ya, la pregunta online la hace Gonzalo de Toro y dice algo como esto. Escucha, justo alguien escribió y ya no la veo. Voy a decir. ¿Creen posible, como dice Geoffrey Hinton, que debemos enfocarnos en generar modelos empáticos con los humanos antes de seguir avanzando o se puede desarrollar en paralelo? O sea, como cambiar el para qué, como que el objetivo de la agencia es que sean empáticos con la humanidad o con los humanos. Álvaro, dale. Yo creo que sí, estamos en ese nivel de decisión de hagamos que le caigamos bien para que no nos destruyan. Una, una tontera, pero está bien cerca de como depender, ¿no? Es como, yo creo que lo hizo como una caricatura Hinton, de hecho, ¿no? Porque pensar de que tratemos de que le caigamos bien es como estar como bien sin armas, ¿no? De mi forma de ver las cosas. ¿Alguien quiere Sí. elaborar? A mí me pasa que yo encuentro que es interesante cuando uno estudia psicológicamente la empatía y las vías de generación de empatía. Entonces, yo creo que uno de los temas es que efectivamente a mí es una cosa que me preocupa, de hecho, que tiene que ver con esa sobrepersonalización que muchas veces uno ve en cómo se están generando este tipo de modelos, porque también era lo que decía antes, esto se gestiona mucho respecto de cómo el usuario reacciona a un algo. Y generar empatía excesiva, que no haya, o eso, que lo que dice algo, que estén de acuerdo con nosotros en todo, que nos hablen como nosotros queremos, que no haya una discrepancia, que no haya un otro, sino que sea como una similitud de cosas que se acoplan a aquello que yo quiero o que establezco. En realidad ahí lo único que estás haciendo es generar discursos homogénicos. Y yo creo que efectivamente, no sé si lo dijo irónicamente o no, pero espero que sí, precisamente porque estoy como de acuerdo con Álvaro en eso. O sea, es un despropósito generar interacciones máquina-humano que nos lleven a la homogenización de perspectivas epistémicas, cognitivas,
accionables, etcétera. No, para mí es un absurdo, así que espero que haya sido irónico el comentario. No lo sé, no me voy a acercar. Es como ver el extremo, ¿no? Que Exacto. ojalá que Sí. le cagamos bien para que no nos destruyan. Exacto. Fue como medio catastrófico, medio de ojo con esto. Más que Sí. irónico realmente. Sí. ¿Queréis decir algo? Sí, quería pensar un poquito. Yo también creo que, por muy interesante que puede ser ese debate, es súper difícil de abordar. Pero yo sí creo que pensar en una inteligencia artificial como estos agentes autónomos nos da un piso común mucho más claro para debatirla y regularla. Creo que hasta ahora la IA ha sido algo súper ambiguo. El sistema recomendador es una IA, algo que predice imágenes es una IA, un auto que se maneja solo es una IA. Yo creo que la idea de que las IA son agentes autónomos que toman acciones y esas acciones pueden infringir el contenido, etcétera, nos hace mucho más claro cómo debatirla moralmente y legalmente. Y podemos decir ahora ya, ¿qué es? Hagamos una buena taxonomía de acciones que una IA podría hacer. ¿Qué acciones aseguramos que jamás vamos a permitir que tomen autónomamente sigan realizando? Y podríamos empezar ya a certificar las acciones. Yo imagino un mundo donde van a haber tools que usen los agentes que van a tener certificadas. Yo solamente voy a comprar un agente que use tools que estén certificados. Y no le voy a dejar que navegue libremente por la web tomando acciones que pueden ser invadidas por spammers, etcétera, etcétera. Y ahí podríamos perder toda la regulación. Entonces lo veo como una oportunidad súper buena para volver a las raíces y ver la IA como una tecnología eh, más clara y más concreta para discutir. Un mejor perfil. Dale. Estoy tan de acuerdo, pero el problema que han levantado voces es de que eso indica que podemos controlar todo lo que hacen estos agentes. Y uno de los problemas que han levantado es de que al darle estas propiedades de agencia, uno pierde cierto control y de pronto pueden estar pasando cosas por debajo en la forma que estos modelos operan que generen ciertas capacidades, ¿cierto? De que de pronto, no, sí, sí, vamos a hacer todo lo que tú dices. Entonces, el abrirle la puerta a eso también implica un riesgo, son como distintas, sobre todo si están estos modelos que cada vez son más poderosos, más porosos, más porosos, y que en algún momento quizás son tan inteligentes como nosotros o más, existe esa posibilidad. Esa es como la parte del riesgo. Si fuera, yo estoy de acuerdo contigo, sería ideal así. ¿No? ¿Qué cosas sí, qué cosas no? Es más complejo. Sí, un poquito más complejo, sí. Como que esa taxonomía va a ir evolucionando y no sabemos qué exactamente va a lucir, cómo va a lucir después. Dale, tu pregunta. Primero agradecerles por el panel, estuvo muy bueno. Y me pregunto un poquito, ¿verdad? Como para abrir un poco, direccionarle. Se habló mucho del tema de los LLM, de que a la final estamos haciendo fine tuning porque hace cosas que no queremos, es un fine tuning para que no haga, entonces estamos en esta prueba-error. Pero tal vez yo pienso que, y esto trae muchos dilemas éticos, ¿no es cierto? Yo tengo, creo, el ejemplo de Grok, que el propio Twitter le censuró a Grok, entonces. Y creo que pasa esto mucho porque no sabemos realmente el por qué da la respuesta. Si los modelos de lenguaje no sabemos por qué da la respuesta, pero tal vez, ¿tú crees que pudiéramos y de qué manera se puede abordar estos dilemas éticos si estudiamos mejor la explicabilidad de los modelos? O sea, si nosotros realmente entendemos por qué está haciendo esto, tal vez podamos abordar de mejor manera los problemas éticos que esto nos puede traer. Eso me creo. Visiones que nos vamos a demorar mucho más Sí. en explicar los modelos en lo que nos vamos a demorar en usarlos y regularlos. Así que sí, interesante, pero nos vamos a demorar mucho más. O sea, no tuvimos que entender cómo funciona el cerebro para hacer leyes cómo operamos nosotros los humanos. Creo que lo mismo va a pasar con las máquinas. Y hasta cierto punto, igual, muchas de las decisiones que estamos viendo ahora, igual yo lo pienso en nosotros mismos. O sea, yo no tengo completo conocimiento de cómo funciona tu cerebro, cómo tú tomas decisiones, ningún mapeo técnico que me permita ver todas tus redes neuronales e interacciones. Entonces, claro, yo tengo un modelo de alta complejidad y los enfoques yo creo que están también en el funcionamiento, lo que habíamos comentado antes, que cómo operan. Si somos capaces de entender cómo operan y tenemos alguna visión que nos permite entender, le está dando más peso a esto que a esto otro, que son herramientas que ya tenemos y sabemos qué variable está privilegiando para poder hacer algún tipo de deducción, yo creo que enfocarnos en entender, yo creo que también se está discutiendo mucho como a qué le vamos a poner esfuerzos en temas de explicabilidad, precisamente porque ya sabemos que nos vamos a quedar cortos. Entonces, ¿qué cosas podemos bypassar o qué esfuerzos de explicabilidad son aquellos que vamos a tener que entender mejor?
Harta parte de la discusión ahora también la estamos teniendo en cómo, bueno, la explicación también tiene mucho que ver con quien la recibe y cómo la entiende. Entonces, mejorar criterios de explicabilidad no solo dentro del modelo mismo, sino que cómo llega a las personas. Entonces, que esa explicabilidad no pierda robustez desde lo técnico que nos permite dar alguna luz de su funcionamiento a cómo eso opera y contextualiza la toma de decisiones, las acciones o lo que sea que nosotros sacamos como derivado de ese funcionamiento técnico. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con Felipe, o sea, no, aquí por eso yo hablaba de esta cuestión futurista más que presentista, porque si nos enfocamos en decir el criterio de explicabilidad es súper importante, la reducción de sesgo es súper importante, el safety es súper importante y tratamos de hiperrefinar estas cosas, ya van a pasar 6 meses y nos vamos a encontrar con algo que no opera, que ya nos sobrepasó. Entonces yo creo que acá hay que jugar en ese punto de equilibrio entre qué cosas técnicas nos permiten tener información suficiente y necesaria para tomar decisiones de gobernanza que sean responsables. Ese es el punto de equilibrio que tenemos que lograr. Oye, a mí me toca la lamentable misión de decir que este panel se ha acabado. Así es que les voy a dar un minuto, y si es que quieren, para hacer un cierre, quizás para dejar un mensaje al final de IA Agéntica o de lo que quisieran. Y después podemos cerrar el panel. No sé si quieren tomar su minuto de clase final para el bronce. Muy bien, gracias. Solamente agradecerle por el que tengo aquí microfonado. Yo solo diría que este tema hay que estudiarlo, como que a los que están empezando temas de doctorado o investigación. Sí, este tema, tomémoslo, o sea, yo creo que estamos a mucho en zona de confort porque hacemos research, aplicaciones en imágenes, texto. Yo creo que esta es la tremenda oportunidad de estudiarlo, porque sí o sí es lo que se viene. ¿Gaby? Que sigamos teniendo diálogos interdisciplinarios. O sea, esto es lo único que nos va a empujar a encontrar soluciones reales a problemas que no entendemos del todo y que se van a seguir complejizando, así que viva la interdisciplina. Muy bacán. Muy bien. Gracias. Disculpas a la pregunta que nos quedó pendiente, pero el tiempo apremia. Entonces tenemos que ir. Vamos. Gracias a todos. Muy bien.